¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Bueno, hoy vamos a platicar con el doctor Héctor Rivera, un epidemiólogo que ha impartido esta cátedra por más de 3 décadas en distintas universidades. Como sabe, entramos en esta que se considera la fase de mayor contagio, la más peligrosa. Y bueno, entrevistamos a distancia al doctor Rivera y esto es lo que nos comenta sobre esta etapa que ya estamos viviendo en México. En la fase 3, la cantidad de partículas virales que se encuentran en el ambiente es tan importante que se vuelve muy fácil contagiarse, aunque tome uno precauciones, porque las toma de lugares que ni siquiera puede uno imaginarse. De tal manera que hay tantos pacientes contagiados que es muy fácil, muy fácil contagiarse. Además de que otras características de la fase 3 es que hay tantos pacientes infectados que no todos pueden ser atendidos ni hospitalizados. Esa es la gran peligrosidad de esta fase. Sabemos que el virus, este virus en especial, es un virus sumamente contagioso y muy letal. Hay más ya de 2 millones de contagiados de este contagio cero que empezó en Wuhan, en China, donde pues aparentemente alguien se comió un murciélago. Es la hipótesis de que el contagio se originó en un mercado en donde se venden especies exóticas, animales vivos, y que un ser humano se contagió, pasó de un animal a un ser humano, y de ese humano, el caso cero, hay más de 2 millones de contagios por este coronavirus en el mundo. Los virus son partículas que se manifiestan como seres vivos cuando se meten a la célula de un organismo. Básicamente, 2 grandes grupos de virus existen, que son los virus que tienen como genoma, es decir, como su estructura fundamental, ácidos desoxirribonucleico o bien ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico en su caso entran a la célula, una vez dentro se adueñan del control de la célula y empiezan a reproducirse. Después de un tiempo terminan básicamente rompiendo la célula y de ahí se desprenden una enorme cantidad, cientos de partículas similares de virus. Virus con RNA pues son prácticamente la mayoría que conocemos, como los virus del sarampión, el dengue, el zika, el influenza, el virus del VIH. Y con DNA pues también hay muchos virus, estos son como el caso de los herpes, el virus de la hepatitis B y algunos otros. El ácido ribonucleico o el ácido desoxirribonucleico en su caso entran a la célula, una vez dentro se adueñan del control de la célula y empiezan a reproducirse. Después de un tiempo terminan básicamente rompiendo la célula y de ahí se desprenden una enorme cantidad, cientos de partículas similares de virus. Virus con RNA pues son prácticamente la mayoría que conocemos, como los virus del sarampión, el dengue, el zika, el influenza, el virus del VIH. Y con DNA pues también hay muchos virus, estos son como el caso de los herpes, el virus de la hepatitis B y algunos otros. Tal como señala el doctor Rivera, pues los virus son estos parásitos microscópicos, acelulares, es decir, pues no los podemos ver a simple vista, que no están compuestos por células, pero que son capaces de reproducirse únicamente, como nos comenta, al interior de una célula hospedadora. Este organismo, parásito, se aprovecha de los mecanismos de replicación genética que ya posee y por lo general pues ocasiona enormes daños e incluso la muerte. ¿Por qué es tan agresivo el coronavirus? ¿Por qué es tan violento? Bueno, ¿por qué es tan virulento?
casi todos los virus relacionados con animales suelen ser muy agresivos cuando son particularmente de animales. En los últimos 50 años han aparecido muchos virus que estaban originalmente en animales y que por alguna razón el hombre se puso en contacto con ellos y empezó a afectarse con estos virus. Los virólogos llaman a este fenómeno salto de especie. Quiere decir que un virus que normalmente es de animal pasa al hombre y el hombre empieza a pasarlo a otros hombres. Esos virus de alguna manera son virus desconocidos para el ser humano, por lo tanto suelen ser mucho más agresivos al principio, necesitan pasar varias generaciones seguramente para que se empiece a hacer resistente el cuerpo a ese tipo de virus. En ese caso tenemos muchos ejemplos importantes de virus muy agresivos, como es el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, que surge en África cuando el ser humano empezó a trabajar monos para tomar sangre de estos monos y preparar la vacuna contra la polio. Posteriormente han aparecido otros de situaciones muy similares, como fue el caso del ébola, el Marburg, y sin embargo son los que ocasionan el 40% de los casos de catarro común, junto con otros virus como los rinovirus, los coxsackie, los virus sincitial respiratorio, etcétera, que afectan el árbol respiratorio, pero para los cuales el ser humano tiene ciertas defensas. Estos coronavirus pues son muy comunes en la naturaleza. Hay 39 especies distintas, de las cuales 12 de ellas afectan a los murciélagos. ¿Hay un remedio para el coronavirus? Pues no. Lo único que se recomienda son las medidas preventivas del distanciamiento social, la higiene, lavarse las manos con jabón, desinfectar, pero se habla ya de muchos remedios, que el café, el té de manzanilla, los fármacos contra piojos, contra el lupus, contra el paludismo. Incluso el presidente Trump, convertido en una especie de aniceto verduzco platanares, pues sugirió en estos días comer detergente, inyectarse desinfectantes e incluso, como dicen que el virus no resiste el sol, pues aplicar fuertes dosis de rayos ultravioletas en los enfermos de coronavirus. De esto nos va a comentar el doctor Rivera en la próxima cápsula.